Que Dios les bendiga a todos. Ese es mi deseo en el día de hoy, ricamente. Y el título del mensaje de hoy es Dios tiene un sueño contigo y ahora vamos a ver por qué. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién aprovecha la oportunidad que tiene para poder dar testimonio? Porque a todos nos deben surgir oportunidades en forma diaria o al menos semanalmente de poder dar testimonio. Y qué bueno es poder contar el sueño, ese que Dios tiene con nosotros. Y ese sueño es que en nuestra vida se refleje Cristo en nosotros. Que muchas veces por las cosas cotidianas de la vida, del trabajo y del esfuerzo, a veces perdemos esa perspectiva que tendríamos que tener, pero tenemos que tener esa perspectiva de que se refleje Dios en nuestras vidas. Había ya una historia que estaba en Génesis de un muchacho que tenía 17 años cuando es llamado, y ese muchacho era hijo de Jacob, nieto de Abraham, se llamaba José, y su papá lo quería mucho y era el hijo favorito. Su papá tenía muchos hijos, pero José tenía ya con esa edad un sentido de responsabilidad muy grande. Cuando su papá lo mandaba a ver qué estaban haciendo sus hermanos, él tomaba nota de lo que hacían y le reportaba a su papá lo que estaban haciendo. Y el padre tomaba ahí medidas con sus hermanos, entonces de repente no era una persona muy querida dentro de esa misma casa, pero notamos que desde muy joven era muy bueno en la administración y Dios lo visita en un sueño del que él va a contarle a sus hermanos y a sus padres, pero no es bien visto ese sueño por sus hermanos. Cuando José cuenta el sueño, sucede que los hermanos se enojaron mucho con él y lamentablemente le hicieron daño, lo vendieron como esclavo a una gente que iba rumbo a Egipto, le mintieron al papá diciendo que una bestia lo devoró allí en el campo. Pero se encuentra allí José en Egipto y ahora es importante, está trabajando para un gobernante que se llamaba Potifar, que estaba ahí, pero también el relato bíblico dice que bendijo la casa de Potifar, pero después lamentablemente lo acusaron injustamente y termina en la cárcel, este muchacho. Y que si uno se pone a mirar la perspectiva de este muchacho estaba dando las instrucciones en la casa, de repente sus hermanos lo venden, termina la casa de Potifar, este gobernante lo acusa de algo injusto, que no fue así, termina en la cárcel. ¿Y qué habrá pensado José en esos momentos? Y José allí en la cárcel la cárcel empezó a prosperar, estaba todo arreglado, podíamos imaginar que estaba todo pintado, que la comida era rica. Y José hacía muy bien su trabajo donde estaban. Y dos personas cayeron allí en la cárcel y tuvieron sueños extraños y le dijeron, José es el hombre que te los puede interpretar. Entonces José interpreta los sueños, interpreta a uno de los sueños de una persona que iba a ser ejecutada y el otro que iba a volver a servir al rey. Iba a volver a servir al rey. Y cuando vuelvas, le pide José, cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, cuando vuelvas te voy a pedir algo. Ya que yo te interpreté el sueño, te pido que hables con el faraón, que yo estoy aquí injustamente. Entonces, al ser liberado el hombre, ¿qué hizo? Se olvidó.
como pasa habitualmente cuando nosotros ayudamos al que más necesita, en el momento que lo ayudamos es una cosa extraordinaria. Después que pasó la ayuda, se olvidó completamente. Y se olvidó completamente de lo que había hecho. Y el faraón empieza a tener sueños extraños. Y ahí el copero, que era este hombre, recuerda, dice, hay un hebreo allí en la cárcel que interpreta sueños. Y él interpretó un sueño que se me cumplió a mí. Entonces lo mandan a buscar, lo presentan delante del rey y el rey le cuenta el sueño y José le contesta, yo no tengo en mí cómo interpretar los sueños, pero yo conozco al Dios vivo de los cielos y de la tierra que interpreta los sueños de los hombres y él me dará la revelación del sueño. Y dice ahí que José se fue a orar y entiende de que iba a venir una gran hambruna y le avisó para que se prepararan. Pero no solo eso le cuenta al faraón, sino que tenía la estrategia y el plan para poder resolver ese problema. Porque era un problema que se iba a venir para todo el mundo entero. Y Egipto pasó a ser los graneros del mundo donde se encontraba allí José. Y José construyó grandes graneros por años y años hasta que llegó esa hambruna. Y las naciones se preguntaban quién nos salvará y Egipto fue la nación que salvó al mundo. Y fue porque había un hombre como José allí que salvó no solo al mundo, sino también allí a su familia. Pero José a los 17 años cuenta un cuento, cuenta un sueño que tiene, que sus hermanos se iban a tener que postrar ante él. Por eso sus hermanos se enojaron y los vendieron cuando yo les empecé a contar al principio. Y en un momento, José ve que están sus hermanos, está su padre, pero José, pudiendo tomar revancha de lo que le habían hecho, tenía la oportunidad, tenía todo en sus manos, decidió bendecir. Y dice, yo sé que ustedes esto lo trataron de tramar para mal, pero lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo convirtió en bien. Dice que Faraón estaba tan contento que le puso un nombre nuevo a este egipcio, que le puso Safnat Panea. Dice que también le dio una esposa, pero le puso ese nombre. Y yo, esta semana, estudiando sobre esto, buscando ese significado del nombre que le había puesto, me llamó poderosamente la atención que dice, Safnat Panea, Dios vive y habla hoy. Y qué bueno es que Dios viva y hable a cada uno de nosotros. Si yo te dijera que uno imaginara cómo Dios puede usar la vida de cada uno, Jesús fue el que dijo, yo vengo para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Dios apuesta a cosas maravillosas en nuestras vidas. Que Dios te invite a abrazar el sueño que tiene cada uno. Dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Y dice allí un poco más adelante en Efesios 5, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y qué lindo es poder hablar y engrandecer ese nombre de Jesucristo. A veces nos dejamos distraer por cosas materiales, por lo social, por alguna cosa de esa, pero qué lindo es que nuestra luz brille delante de nosotros, sabiendo que podemos estar siempre, capaz que suena reiterativo, en un problema.
o en una dificultad o en una enfermedad. Dice allí en Romanos 8, 28, dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Por eso debemos alimentar, yo la semana pasada hablé de alimentar esa vida espiritual, de reunirnos aquí como iglesia para estar honrando el nombre de Dios. Y volviendo allí a esa historia, José, habrá sido lindo estar allí en sus sandalias cuando vio a toda esa gente por delante, tenía a sus hermanos, tenía a todos los que estaban trabajando para él y decir, gracias Dios, ser agradecidos con Dios porque Él presentó sus dones delante de Dios para que los uses en mi vida. Y qué bueno es que nosotros podamos presentar nuestros dones, cada uno para ser agradable delante de Dios. Si quieres, dice literalmente la Escritura, si quieres usarme, estas en mis manos y este es mi cuerpo, que estoy preparado para poderte honrar a ti. Y qué lindo es que cada uno de nosotros podamos honrar a ese mismo Dios. Y yo hace unas semanas vengo leyendo un libro de un compositor musical que se llama Manuel Bonilla. Varios hemos cantado en algunos momentos sus canciones, pero una de las canciones más famosas de Manuel Bonilla es la canción de La Barca. Y esa canción, yo estaba leyendo porque en realidad no sabía, esa canción dice que fue inspirada por un señor que se llamaba George Mueller, capitán de navegación. Allí, comenzando los años 1800, este hombre dice que trabajó 40 años de marino, pero cuando terminó siempre le agradeció a Dios que lo acompañó en cada una de esas navegaciones que él cruzaba y trabajaba para empresas de granos bastante importantes. Entonces había logrado un capital importante, entonces decidió usar ese capital para bendecir a gente que estaba necesitando en la calle, estaba pasando necesidad de hambre. Y dice que mucha cantidad de niños, él armó un orfanato y los niños se reunían allí, pero ese capital de a poquito se fue acabando hasta que llegó un día que estaban todos los niños esperando para comer y no había nada de qué comer. Entonces, ese día, como todos los días anteriores, él clamó a Dios, pero dice el relato del libro, dice que él clamó a Dios confiando de que Dios iba a hacer una obra. Confiando en Dios, estaba obrando por la comida que no existía y no había. Y dice que al instante de cuando terminó la oración sintió golpear la puerta y era un hombre que vendía pan y leche. En esos tiempos no se congelaba, entonces se le había roto la carreta justo enfrente al lugar y dice, si te es de útil para algo, tengo esto para poder donar. Porque Dios siempre responde las oraciones. Por eso, como en esa historia de José, que arrancó, no creo que sea la más divertida de todas, porque ilustramos esa historia y contamos cómo José tuvo la victoria, pero pasó 13 años de haberla pasado bastante mal. Pasó 13 años lejos de su familia, con un padre que pensó que había muerto y no había muerto. Y pasó momentos tristes en su vida, pero Dios al final le dio la victoria, como en esta misma canción, que el fragmento de la canción termina, junto a ti buscaré otro mar. Y qué bueno es en esa historia de que juntos nosotros vamos a estar confiados en Dios a pesar de la situación que sea, pero estar agradecidos y estar confiándose en Él, como este predicador y también cantor Juan Bonilla hace énfasis de este hombre que estaba confiando en Dios a pesar de que la situación no era la más favorable, de no tener nada para poder servirle a los niños que estaban ahí. Igual, a pesar de esa situación, confiaba que Dios
como lo había guardado en las tormentas y en las dificultades, también Dios podía bendecir. Y Dios también trajo bendición desde ese día en ese lugar, porque Dios es el que recompensa las cosas que nosotros hacemos. Por eso hoy quiero más que nada animarlos a confiar en Dios, en la situación que cada uno esté o que después los videos se vean, aprender a confiar en Dios, cualquiera sea la situación, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo.